decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y como dice David, que su alabanza sea de continuo en nuestra boca. Yo soy la pastora Corey Gómez. Quiero darte la bienvenida a nuestro programa en este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición de poder tomarte el tiempo y compartir cada palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para entregarte. Estamos compartiendo una serie sumamente interesante y sabemos que está siendo de muchísima bendición. Hoy está nuevamente conmigo el pastor, doctor Luis Gómez. Gracias por estar aquí, Luis, de tomarte el tiempo para que juntos podamos compartir con el pueblo de Dios. Y gracias a Dios por esta oportunidad, porque realmente me siento honrado porque puedo compartir contigo y creo que siempre es una gran bendición hacerlo. Y me siento honrado porque sabemos que hay una teleaudiencia que está escuchando y le queremos dar las gracias por tomar ese tiempo para escucharnos. Amén, amén. Y Luis, hemos estado teniendo un tiempo maravilloso con esta serie sobre Juan, pero siempre me gusta antes compartir con nuestra audiencia sobre nuestra congregación. Siempre me gusta decir que somos una congregación que Dios ha escogido y ha colocado en esta ciudad para traer una palabra revelada. Amén. Y cualquier persona con llamado al ministerio, si quieres una formación, un equipamiento, nosotros somos el lugar. Somos una iglesia con una fuerte enseñanza, es decir, entregamos una palabra fuerte, sustentada, y además de eso, pues somos una comunidad que estamos creciendo y estamos muy felices, muy agradecidos al Señor por la visión que nos ha entregado. Somos una iglesia que preparamos al cuerpo de Cristo para impactar las naciones de la tierra. Amén. Si quieres conocer de nosotros, puedes entrar en nuestra página en la web al www.globaladvancedchurch.org. Amén. También puedes llamarnos, ahí está nuestro número de teléfono, es el 713-408-3068 para cualquier información o también para cualquier necesidad de oración. Hay personas disponibles para orar contigo. Nuestra dirección física es el 12656 Gore Road en Houston, entre Memorial y Briar Forest, cerca del 10, como que estás vía Katy. Y es un lugar bastante estratégico para muchísimos lugares, así es que queremos invitarte. Tenemos diferentes actividades para niños, jóvenes. Es una gran bendición poder compartir con el pueblo de Dios. Y Luis, quisiera que entráramos en el tema porque el tema está siendo realmente interesante. Y en el programa de ayer estuvimos hablando un poco acerca de la implicación de que Juan comía langosta. Y esto es algo que, wow, está realmente en mi mente, ¿no? Porque te decía ayer que una de las preocupaciones de cualquier ministro, en primer lugar, no importa en qué parte del mundo esté o en qué tiempo se encuentre, siempre una de las cargas que hay sobre nosotros es el hecho del crecimiento, del desarrollo del ministerio. Y encontramos aquí un hombre que nos está dando una estrategia de crecimiento, nos está dando, más que una estrategia, la clave para el crecimiento. Y estudiábamos ayer que la palabra langosta es una palabra que significa crecimiento, multiplicación, que se usa por primera vez en Génesis cuando el Señor le dice al hombre fructifica y multiplica. Luego lo utiliza hablándole a Abraham, diciéndole tu descendencia será grande. Y veíamos que como palabra señala no solamente el hecho del aumento cuantitativo o cualitativo, pero también enfatiza el proceso del crecimiento. Es decir, no está hablando de llegar a un punto y ahí nos paramos, sino de que es una palabra que que nos habla de un proceso dinámico. El hecho de que, y lo encontramos en las cartas paulinas sobre todo, el hecho de que la madurez del cristiano es un caminar todos los días. Y entonces estábamos en esto ayer cuando justamente ya llegó el tiempo de terminar. Y yo decía que realmente en mi corazón estaba el pensar
o el que pudiéramos tomar, ¿qué es la comida? ¿Qué es lo que estamos consumiendo que no nos permite tener una declaración, un decreto que traiga la multiplicación? Normalmente cuando analizamos todo esto entendemos que primero las langostas eran un animal específico que ataca la cosecha, pero aquí no lo estamos viendo de la perspectiva como una plaga, lo estamos viendo como un alimento. Y al verlo como un alimento tenemos que ver otras características. Primero un animal con mucha proteína, desde perspectiva de esto, y esta ser proteínico y algo de grasa nos habla que tenemos que tener una alimentación rica en proteína. Y la Biblia habla de que la carne, habla de la palabra de Dios como la carne que debemos comer. Mucha gente está comiendo comida ya predigerida. Nosotros compramos lo que llaman compota para los niños, porque los niños no tienen dientes. Y cuando están creciendo sus dientes, les compramos la compota para que ellos puedan comer, a pesar de que no tienen dientes, comida sólida. Mucha gente piensa en la iglesia, está dando compota, está dando comida predigerida, lo cual está produciendo daños específicos porque está trayendo ya males que la persona tenía y lo está incorporando. Y me recuerda muchas discusiones que he tenido con gente que me pretende decir esto es lo que dice la palabra basado en la interpretación o en lo que a una gente le enseñaron y no basado en lo que realmente la palabra está diciendo. Y cuando ellos mismos leen la palabra encuentran cosas que la Biblia no las ha dicho. Podemos verlo así como se estudian ciertos pasajes en la palabra o se explican ciertas cosas en la palabra, doctrinas que han tomado la iglesia que no son ni siquiera bíblicas, pero que la gente las ha mantenido la ha mantenido como bíblicas. Y te dicen, la Biblia lo dice. Sí, y entonces recuerdo mucho que gente me decía, ayúdate que yo te ayudaré, porque el Dios lo dijo. Y yo dije, esa frase específica sí no se encuentra en la Biblia, la podríamos deducir si queremos tratar de asegurarnos que existe, pero realmente no la dice. Y entonces empezamos a encontrar muchas cosas que son predigeridas, y me gusta usar esa palabra porque nadie come algo, porque nadie come vómito, y la comida predigerida es un vómito. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos comiendo. Tenemos que ser como creyentes, como asistentes a una iglesia, gente cuidadosa de qué se nos está dando. Mucha gente está ahorita, llamamos la época de la información, recibiendo información inadecuada y está dando comida predigerida por otra gente que ni siquiera es el pastor, sino que el pastor está simplemente tomando cualquier cosa que escuchó, cualquier cosa que recibió, y ni siquiera la estudia él mismo, ni siquiera hace un bosquejo o prepara qué fue lo que se dijo para saber qué es lo que va a hablar, si eso está realmente de acuerdo a la palabra, sino que lo entrega a sí mismo como le llega. Y esos son los detalles que tienen que tener cuidado. Pero hay muchas más cosas en esto. O sea, estoy hablando quizás el ejemplo más sencillo de todo esto, porque hay problemas donde gente que no busca una revelación nueva de parte de Dios. Gente que se queda solo en lo que ya aprendió hace años. Y cuando estamos hablando de revelación nueva, no estamos hablando porque en el Señor todo bajo el sol bajo el sol todo es lo mismo, pero es nuevo en el sentido de que aspectos de Cristo, aspectos de Dios que nosotros no conocemos. Sí, hay cosas que la gente tiene, o tenemos que entender que Dios es un Dios infinito. Y cuando entendemos que Dios es infinito, nosotros sabemos que podemos recibir algo nuevo de Dios cada día. Amén. Entonces, hay gente que se quedó con la revelación que recibió cuando empezó. Y yo conocí a un pastor que él había preparado como 20 predicaciones. Y él las combinaba todas bien. Que él decía, ya yo no me hace falta, yo me las aprendo bien. Y yo esas las predico todo el tiempo. Y era interesante porque yo lo escuché predicar como 3 veces la misma predicación. Y era exactamente igual siempre. No, era como repetir la misma predicación. Y cuando te digo esto, no estoy criticando a este pastor porque lo respetaba por su trabajo, por su obra, pero me parece que nosotros estamos en el momento donde Dios es un Dios que habla todo el tiempo, que revela todo el tiempo y que tiene abundancia en revelación. La langosta habla de abundancia, que llegan muchas. Entonces Dios está diciendo, puedes preparar algo nuevo todos los días.
porque necesitamos venir delante del Señor todos los días. Exacto. O sea, el punto, la clave de todo esto es que necesitamos venir a Dios todos los días por el recurso. Exactamente. Porque nosotros no podemos seguir dejando o permitiéndole al diablo, y en este caso hablo como ministros de Dios, que las familias que nos han sido asignadas dentro de la iglesia sigan muriendo por ignorancia, porque no saben hacer decretos proféticos, porque son gente que no sabe cómo guerrear, porque no conoce sus armas, porque son gente que no sabe cómo orar, porque lo que ha hecho es como me decías en estos días, la oración de llanto, todo el tiempo de queja, y nada que en realidad es la oración, o pretende gente que decir que estar adorando. Para darte un caso, Luis, hoy en la tarde yo estaba buscando un canto nuevo para el día domingo, y la mayoría de los cantos que estuve escuchando, ninguno mencionaba el nombre de Jesús, y tú sabes que esto es algo que a mí seriamente contra lo cual seriamente he hablado. Pero lo que te quiero decir es que nosotros como gente de Dios no podemos permitir ni que las congregaciones sigan siendo destruidas por el enemigo, porque no tenemos un decreto profético que sale del corazón de Dios, y no podemos permitir que el diablo siga destruyendo a nuestras naciones, porque nuestras naciones se están consumiendo en la ignorancia. Nosotros necesitamos comer el pan de vida. Cuando Amén. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo, yo soy el maná, yo soy eso que sustenta al individuo y a la humanidad. Nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos llegar a la convicción profunda y radical en este tiempo, que fuera del Señor no hay nada. Sí, y eso nos lleva a la segunda parte de lo que estaba comiendo el Juan el Bautista, que era la miel. Exacto. Mucha gente nos hemos quedado pensando en solo lo que dice Levíticos de la miel, que decía que no era para la ofrenda. Por ahí era un simbolismo específico que no tiene que ver con esto aquí. Ajá. El simbolismo específico en este caso tiene que ver con dos puntos en la palabra. El primer punto es cuando Jonatán está ya en 2 Samuel, en 1 Samuel capítulo 14, donde estaban guerreando y Saúl dio un decreto de que nadie podía comer bocado. Y habían estado todo el día batallando, y Jonatán vio un panal de miel, y su lanza vino, la juntó con miel, y su miel tocó su boca. Pero lo interesante es esto: cuando la miel tocó la boca, sus ojos fueron aclarados. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia está hablando aquí de miel, que él comía langosta, una comida que lo sustentara, que lo preparara, que fuera abundante, pero además lo sazonaba, déjeme usar esta palabra, con miel. Está diciendo, la está sazonando toda su nutrición, le está sazonando con algo que traiga discernimiento de qué es lo que está sucediendo. Exacto. En el reino de Dios necesitamos discernimiento como primer objetivo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el enemigo está trayendo solapadamente, en forma tal que pareciera ser parte de la iglesia. Hay mucha gente que llegó, los amonitas, los moabitas, todas esas eran gente que eran muy parecidas a los judíos, a los israelitas, pero no eran israelitas, tenían costumbres paganas. Entonces Dios está diciendo, necesitas discernimiento, necesitas claridad, necesitas tener entendimiento de qué es esto. Por eso allá en Isaías, cuando hablando de la venida de Jesucristo, dice que el Señor vendrá y comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque la miel está proveyendo esa claridad para nosotros ser un ente que discierna espiritualmente lo que está aconteciendo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, nos dice que debemos tener un conocimiento específico. Debemos aprender las cosas, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claridad de lo que Dios está haciendo y está operando. Y tenemos que entender lo que es la revelación, lo que dice ahora en Efesios capítulo 1, que tenemos que tener la revelación para entender lo que está aconteciendo. Mucha gente solo se queda en que escuchar lo que un noticiero dice, escuchar lo que un pastor dice, lo que un presbítero dice en cualquier parte, pero no está escuchando realmente lo que Dios está diciendo. Y con esto no se está diciendo que no escuche lo que dice Dios a través de un siervo, sino que no cada uno de nosotros tiene la capacidad por el Espíritu Santo de discernir. Exacto, y me quiero llevar al hecho de que cuando escuchas una palabra, aún sea de nosotros,
tu responsabilidad es cotejarla con la palabra de Dios, cotejarla con lo que Dios está sembrando en tu corazón That's right. y recibir de parte de Dios en tu corazón la aprobación. Tú y yo recibimos palabras todos los días de diferentes profetas y sabemos que muchas palabras esas nos dan testimonio, otras palabras no nos dan testimonio. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? Cuando las nos da testimonio, todavía Entramos y la estudiamos. entramos y revisamos qué parte de esa palabra es lo que Dios está llamando a nosotros para nosotros utilizarla o Dios nos quiere decir algo a nosotros para una guía. Y es el momento que nosotros como iglesia tenemos que tener ese discernimiento. Amén. Para poder ver. Y por eso fue que Juan el Bautista pudo decirle a los fariseos cuando llegaron. Le dijo, hijo de víbora. ¿Quién los enseñó? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a ustedes Escapar. a escapar de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a ustedes a que había un juicio que viene? Y les estoy viendo que ustedes son personas que son los que caen en este juicio, pero están tratando de escapar al dar frutos de arrepentimiento. Y esta es la clave. Es un tiempo donde para entrar en cualquier nivel, nuevo nivel en el reino de Dios, uno tiene que empezar con arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión. Y como decíamos al principio de la serie, el mensaje de Juan no era un mensaje para las naciones circunvecinas, sino era un mensaje para el pueblo de Israel. Entonces, de la misma manera, la unción que Dios está derramando en este tiempo es una unción que está viniendo sobre el pueblo. Luis, leí en estos días varios artículos porque hay algunas cosas que estoy preparando y leyendo acerca de cómo en el internet montones de gente que se ponen detractores y gira a favor de ciertas personas. Pero cuando tú te pones a revisar, porque bueno, yo soy bastante crítica, me gusta escuchar, me gusta para yo poder tomar decisiones. Realmente yo veía con bastante tristeza el hecho de que mucha gente o muchas veces, para mejor hacerlo más general, cosas que nosotros llamamos unción simplemente es personalidades carismáticas. Ajá. O cosas que nosotros llamamos, por ejemplo, decimos poder de Dios o autoridad de Dios, simplemente es la manifestación de temperamentos. Y todo esto es a causa de un desconocimiento serio que hay dentro del pueblo de Dios, cuando la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Sí, y hemos visto eso, y yo creo que todo esto, o sea, porque estas dos cosas que hemos visto, el comer langosta y miel silvestre, explícitamente está hablándonos de cuidado y discernimiento en entender este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la unción de Dios es el Espíritu Santo. Y mucha gente está confundiendo unción, como tú dijiste, con carismático. Cuando sabemos, por ejemplo, que muchas compañías, mucha gente busca un líder carismático para colocarlo en cierto puesto clave en la compañía para mantener la unidad en lograr las metas de esa compañía, en sus metas económicas, sus metas de producción, sus metas de lo que sea. Entonces, no puede ser lo mismo un líder carismático a un líder ungido. Muchas iglesias han decidido usar la metodología y la mercadotecnia que se utiliza en el mundo al traer un líder carismático, un líder que llame la atención a cierto pueblo, a cierto grupo, y lo han colocado de pastor, no porque tenga el don pastoral, sino porque tiene se llama o tiene el poder de convocatoria de un líder del mundo. Exacto. Entonces, y cuando vemos esto, estamos haciendo lo mismo que hace un partido político. Exacto. Establecer quién tiene el poder de convocatoria, el poder de recaudar los fondos adecuados para una campaña y de esa forma tomarlo como el candidato, el mejor candidato, porque puede vencer, no porque las calificaciones o cualificaciones, sino porque puede vencer al oponente. Entonces nosotros estamos en un momento donde nosotros no estamos aquí como iglesia de Jesucristo batallando en contra de la otra iglesia de Jesucristo, Exacto. en contra de la otra expresión local. Estamos aquí siendo siervos de un Dios, de un rey, de un Dios todopoderoso que requiere que nosotros nos manejemos adecuadamente en esa situación para que nosotros podamos presentarle al mundo un evangelio de poder. Amén. ¿Cómo se presenta un evangelio de poder? A través de una iglesia unida. Por eso cuando vemos que Juan hace ese llamado en la selva, Desde el desierto. desde el desierto, y perdonen vino la terminología de wilderness en inglés, y cuando él está en el desierto, está en un lugar inhóspito, pero él está decidido
a que la gente que viene a Él sean todos aquellos que están entendiendo lo que implica crecer para Dios. Dios es abundante en todo. Dios es generoso en todo. Cuando Él expresa lo que es Dios desde el desierto, está diciendo, aún desde este lugar donde parece imposible la vida, de aquí se va produciendo la vida de Dios. Amén. Y por eso iba al Jordán y los bautizaba. Jordán significa Proceso de muerte. un proceso de muerte, un proceso de descender, de bajar a lo más profundo. Dios está diciendo, tienes que bajar a lo más profundo para poder salir la vida de Dios. Y es que definitivamente por eso es que cuando el mensaje de Juan fue un mensaje, evidentemente como dijo el ángel, él va a preparar el camino, que preparaba el camino. Y en este caso, esa unción, Juan, esa unción que viene ahora manifestada a través de una generación, porque ya no es una persona. Ya la voz que se escucha desde el desierto no es una persona, no es un profeta, sino una generación profética. Y ese mensaje está diciendo, necesitamos establecer, prepararnos, porque hay una transformación radical que ya está en movimiento en la tierra. Amén. Que ya está siendo establecida en toda la tierra, Luis. Y no podemos, como gente de Dios, quedarnos atrasados ni quedarnos atascados en el tiempo, fosilizados, sino que por el contrario, o sea, no podemos imitar en este sentido a los fariseos y a los saduceos, que se quedaron frisados en lo que era su interpretación de la ley mosaica y la adaptación que tenían de la ley mosaica, sino que necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales a aquello que Dios está haciendo en este momento. Y aquí creo que es donde está el énfasis del Espíritu Santo, cuando nos está diciendo, hay una unción que está siendo derramada, y esta unción lo que ha venido es para que los ojos sean abiertos, para que salgan de la cárcel, para que ustedes dejen esas cárceles de legalismo, para que ustedes salgan de los paradigmas que los han encerrado por tanto tiempo. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos un llamado en este tiempo y eso nos hace gente especial y nos hace también gente privilegiada, Luis. Vivir el tiempo que nos corresponde vivir. Ver con nuestros propios ojos el despliegue de vamos a decir, de hechos que fueron profetizados miles de años, cientos de años atrás, y ahora nosotros vamos a ser testigos oculares de lo que la Biblia a través de los profetas estuvo diciendo por muchísimo tiempo. Amén. Y bueno, qué tremendo saber que cuando nosotros nos manejamos con esta unción, entender que esta es la unción que primero es la que va a traer a Jesucristo en su segunda vez. ¿Por qué? Una iglesia que está preparando la segunda venida. Y yo me gustaría decir con mucho respeto aquí, no importa la posición teológica, pero lo importante es esperar a Cristo. Amén. Gente está esperando el rapto, otra gente está esperando el anticristo, otra gente está esperando un montón de cosas. Lo importante es esperar a Cristo. Amén. Y cuando esperas a Cristo, empiezas a decir, Maranata, Cristo, ven pronto. Más Cristo. que la posición teológica es la posición escatológica. Ajá. Quiero yo que Cristo se aparezca en la forma que Él quiera aparecer. Si quiere venir, ya que venga. Y olvidarte tanto, un poco más allá de la posición escatológica, la posición teológica, y empezar a decir, Señor, yo quiero lo que tú tienes para este último tiempo. Amén. Quiero convertirme en ese que abre el camino para que tú desciendas. Amén. El que allane los valles, que allane las montañas y suba los valles. Amén. Y que enderece todo camino para que aparezca la gloria de Dios. Amén. Para que la gloria de Dios se revele y se muestre. Este es un tiempo impresionante e importante para la gente de Dios, cuando podemos entender que Dios nos está llamando a abrir el camino o a preparar el camino para que el Señor venga. Aleluya. Por eso me gusta ya cuando dice específicamente en Isaías capítulo 60, que habla en el verso 4, dice, alza tus ojos y mira. Aleluya. Porque cuando habla esa expresión, Dios nos está hablando de una expresión tan impresionante. Nos está diciendo, te estoy preparando para una promesa grande. Porque empieza ese texto diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Aquí tinieblas cubrieron la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y sobre ti será vista su gloria. Entonces, cuando entendemos eso y lo comparamos con esto que está diciendo Juan, o la unción de Juan, entendemos que Dios está hablando
podrá haber mucha oscuridad en la tierra, pero cuando nos estamos moviendo para traer la gloria del Señor, estamos en el momento específico de revelarle al mundo a Jesucristo de una forma especial, porque Cristo está a la víspera, Cristo está por venir, Cristo está a la puerta. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le toca a la iglesia de Jesucristo hacer? ¿Ponerse a vender casa, a vender cosas? No, es el momento de revelar claramente a Jesucristo y decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está aquí con nosotros. Amén. Jesucristo, el Rey, está con nosotros. Amén. Y por eso en el programa que viene, Luis, vamos a revisar un poquito, aunque lo hicimos ya hablando de Elías. Me gustaría que revisáramos nuevamente el pasaje de Malaquías, porque creo que es bien importante para poder definir un poco qué significa que la gloria de Dios o que la presencia de Dios que ya está entre nosotros. Jesús lo dijo. Y quiero quedarme con esa frase: ¿quién podrá soportar el día de su venida? Amén. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Quiero invitar a nuestra audiencia a que nos siga sintonizando, porque todavía nos quedan 2 programas de esta serie que sé que van a ser de bendición. Vamos a cerrar, Juan, y vamos a tener luego una serie que también, bueno, he estado pensando ahorita un poco sobre qué es lo que vamos a tener, pero que sé que va a ser de bendición. Y Luis, sé que en el nombre de Jesús los ojos de los ciegos están siendo abiertos y también los oídos de los sordos. Así es que el cojo saltará. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así es que sintonízanos en nuestro próximo programa. Quiero decirte que ahí está nuestro número de teléfono para que nos llames si tienes alguna necesidad de oración. También está en la pantalla nuestra página en la web, el www.globaladvancedchurch.org. Me gustaría que pudieras entrar y vas a accesar este material. Ya en una semana más ya lo vamos a publicar, todo lo que hemos enseñado sobre Elías y sobre Juan, y sé que va a ser de muchísima bendición para ti. También quiero declarar en el nombre de Jesús que la palabra de Dios mora en ti abundantemente y que esa palabra empieza a producir el fruto de Dios, la vida de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que este no es un tiempo vacío, ni es un tiempo malgastado, sino que este es un tiempo donde la administración de Dios sobre tu vida está rompiendo y deshaciendo los yugos por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús yo te bendigo con toda bendición espiritual. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación